Hola, muy buenas tardes. Soy la arquitecta Diana Elena de DESH y el día de hoy estamos en nuestro último martes de consulta del mes de enero y hoy se titula ¿Qué es el análisis de sitio en la arquitectura? Y vengo aquí, justamente el día de hoy hice un análisis de sitio de uno de los proyectos que tengo con uno de mis clientes y hoy te quiero mostrar en qué consiste esta herramienta bien útil para nosotros los arquitectos. Y bueno, para eso pues te quiero explicar que para hacer el análisis de sitio, así como ves más o menos en estas características, así acudo porque se trata de hacer unas anotaciones de las características del terreno y generalmente es en el área exterior y generalmente voy de día, que bueno, lo ideal es ir varias veces al día o varias veces durante el proyecto para conocer y familiarizarte con las características del terreno. Pero bueno, vengo aquí con mi cachucha, pues hoy hace frío, estamos en temporada fría, entonces voy abrigada. Y aparte de que voy abrigada, caray, no tengo el micrófono encendido, ni modo, me vas a escuchar así, esperando que no nos interrumpa ningún sonido. Bueno, lo voy a quitar. Y bueno, te explico. Entonces, voy así con ese tipo de características. Tengo mi cachucha para protegerme del sol. Generalmente tengo unos lentes de sol. Tengo unos bolsillos aquí, donde generalmente meto aquí los celulares. Y digo los porque tengo dos. Uno con el que ahora sí que pues veo datos en internet o algo que me pueda complementar en mi análisis de sitio, y en otro tomo fotografías donde tengo mayor capacidad de alcance, ¿no? Entre otras cosas. Entonces aquí los guardo. Y también llego con esta bolsa que dice Trust me, I'm an architect. Disculpen mi inglés. Y te voy a mostrar qué es lo que tiene adentro. Siempre llevo así. Tiene mi agenda. Caray. Esta agenda, pues a mí me gusta reciclar. Y aparte, pues, es material que tengo, siempre tengo papeles. Entonces, me gusta reciclar, así que utilizo esta agenda, pues, que en su momento tuve del Colegio de Arquitectos de Mexicali, porque también soy miembro del Colegio de Arquitectos de Mexicali y actualmente de Tijuana. Y aquí tengo mi agenda, ¿sí? Donde tengo todas mis reuniones programadas. Fue enero y aquí el resto de los meses. Y aquí tengo mis anotaciones, entonces llego preparada con mi agenda. La vamos a dejar por acá mientras. También en mi bolsa para hacer el análisis de sitio tengo una calculadora, ¿sí? Para hacer anotaciones. Cuando mido el terreno lo hago en centímetros de preferencia. Entonces, de hecho, es más preciso mi dibujo cuando ya lo paso a digital. Yo uso AutoCAD. Y también tengo esta herramienta que es mi flexómetro, pero este flexómetro es de 30 metros, ¿sí? Y fíjense, corren estas características. Entonces yo utilizo esta herramienta para ir a medir. Y eso es cuando son largas distancias. O sea, lo extiendo y luego hago esto. Muchas veces voy sola, me las ingenio para tomar medidas yo sola, puesto que conozco mi herramienta. Pero en otras ocasiones, amablemente mis clientes me ayudan. Y te voy a decir que es un beneficio enorme, tanto para mí como para mi cliente que mida, porque cuando medimos, ambos hacemos observaciones de lo que encontramos. Entonces, a mí me gusta hacer mucho ese ejercicio, y justamente hoy que fui, estábamos rectificando, además de medidas, estábamos rectificando algunas cosas que en mi tercera o cuarta visita, pues se van a ir anotando. Porque hoy no fue mi primera visita, fue la cuarta visita. Entonces, tanto el cliente me señaló observaciones de su terreno como yo le señalé observaciones que encontraba, ¿no? Y en este caso, el terreno que visité hoy es en ladera, entonces le señalé la importancia de que esto que hice hoy fue un levantamiento manual con mi herramienta manual, pero es muy importante que ya se tenga en cuenta un levantamiento topográfico con equipo más sofisticado que el que tengo,
porque el servicio que damos nosotros, mi cliente y yo, es el anteproyecto. Entonces, cuando se desarrolla el proyecto ejecutivo, es importante que el siguiente profesional que lo desarrolle ya tenga las medidas exactas del proyecto desde el anteproyecto, ¿sí? Para que le llegue el proyecto la mayor cantidad de información definida ya con mi cliente. Entonces, este es uno de mis herramientas para medir. Lo vamos a dejar acá. En la bolsa también vamos a encontrar un flexómetro. Este es de 8 metros, ¿sí? Que este también lo uso para medir elementos de menor distancia. Pueden ser exterior e interior. Y es bien importante que cuando tomes medidas o hagas el análisis de sitio, bueno, tú, si me estás viendo que eres arquitecto o te dedicas al ámbito de la construcción, hay que observar que el elemento que estamos midiendo, qué forma tiene, qué geometría. Si es una geometría rectangular o cuadrada o es un polígono. Y buscar referencias lo más precisas posibles para que cuando lo pases a limpio quede lo más exacto. Entonces, ¿a qué me refiero a polígono, rectángulo, cuadrado? Pues un rectángulo es una figura de 4 lados donde sus 4 lados miden 90 grados en sus esquinas, y un cuadrado es una figura de 4 lados donde todos sus 4 lados miden lo mismo y aparte sus 4 esquinas son de 90 grados. Y un polígono puede ser una figura de 4 lados, más no siempre tiene sus ángulos en 90 grados, entonces por eso le llamamos polígono. Entonces a ese polígono hay que ver si parece un rectángulo o parece un trapecio o parece un pentágono, un hexágono. Entonces con eso ya te vas ayudando para tomar medidas, ¿sí? Y también tengo esta cinta azul, porque en ocasiones tengo que hacer señalamientos, sobre todo en superficies de concreto, para explicar a mis clientes una situación en particular que yo observo en ese momento. Por ejemplo, el día de hoy, como el terreno no tiene todavía bien definido, no tiene definido los límites en uno de sus lados, yo sí hice de una vez la anotación de ponerlo sobre el firme, para decir al cliente, yo tomé medidas y tomé de referencia de este punto me dio esta distancia, este es el límite del predio. Entonces ya lo señaló con el TEC. También vuelvo a repetir el ejercicio con el TEC cuando el proyecto ya está lo más definido posible. De hecho, yo creo que es el final, para rectificar con el cliente, pues que el espacio que estamos viendo en papel en su terreno va a llevar ciertas dimensiones, si es lo que es. Muy bien, entonces ya te enseñé lo que hay adentro de la bolsa. No es con lo único que llegó para hacer el análisis de sitio. Entonces voy a guardar esto. Hoy, pues como fue un terreno en ladera, entonces hay mucho terreno natural, vegetación, arbustos. Pues yo llegué con mi martillo. Porque hice algunos señalamientos en el terreno también con algunas estacas. Yo llevé, así que tiene suerte, ¿no? Entonces yo llegué con unas estacas que yo tengo de material sobrante de madera de melamina, pero el terreno natural ya tenía sus arbustos de madera, porque tiene un pino y ese pino suelta pues sus hojas, sus ramas. Entonces utilizamos una de sus ramas para hacer un señalamiento de lo que mencioné ahorita, de la distancia, decir, la distancia de su predio va de este punto a este punto, y este punto yo lo encontré aquí y lo señalo, ¿no? En este caso, pues escarbé con el martillo y clavé con la cabeza. Entonces, hoy utilicé mi martillo. Entonces, lo tengo aquí, y como es un terreno en ladera y a pesar de que no hemos tenido lluvias, ese terreno en particular todavía presenta indicios de humedad en superficie. Entonces me llevé mi bastón, que en realidad este bastón es ahora sí que, les digo, como soy amante del reciclaje y de reutilizar lo que se pueda, pues yo tenía por ahí una escoba vieja, entonces de las viejitas, de las que usa mango de madera, no de plástico. Entonces lo corté y lo utilizo. También lo utilizo, y fíjense, cuando ando caminando por las banquetas, porque también hago recorridos en las banquetas cuando hago mi análisis de sitio, y si me sale ahí un perrito,
pues también esto me ayuda para protegerme. Sobre todo porque pues sí, hay perritos sueltos que muchas veces pues no tienen las reglas bien establecidas pues, para estar tranquilos y vienen agresivos. De hecho ya me han mordido y he sido afortunada en que no llego a mayores, por eso también cargo con esto. Generalmente siempre lo tengo en el carro porque nunca sabes lo que pueda pasar en cuanto a los terrenos. Hoy particularmente tenía unos en particular y era andar subiéndome al terreno en ladera. Y bueno, ya lo dejamos por este lado. Y bueno, ya después de haber platicado todo eso, pues hago dibujos. Entonces te voy a enseñar los dibujos de lo que es un análisis de sitio. Yo hice varios y uno de ellos y los más típicos que hay que hacer sí o sí es este análisis de sitio. ¿Sí? Aquí lo ves. Aquí te señalo principalmente la geometría del terreno. En este caso es presuntamente un terreno rectangular. Y aquí tenemos señalado en negro sus límites. También se tiene que señalar el norte. En este caso el norte no es exactamente hacia la banqueta, sino que tiene una inclinación. Así que esto es fundamental porque cuando vas y identificas el norte, ya vas a señalar la trayectoria solar. Entonces en este caso, como este es el norte, la trayectoria solar orientada al sur es esta, la que ves aquí. Y vienen dos colores, la amarilla y la azul. La amarilla estoy señalando la trayectoria del sol en verano y la azul la trayectoria del sol en invierno. El rayo del sol en invierno es más horizontal y el rayo del sol del verano es más vertical. Y esto es importante de señalar porque en ese caso que mi terreno es en ladera, pues con mayor razón tengo que hacer ese tipo de observaciones, identificar también las colindancias, porque las colindancias también generan un impacto en el microclima que ocurre en ese terreno. Ojo, clima es un concepto y microclima es otro. El clima es, ahora sí que el clima general de la región, en este caso, pues lo que entiendo, Baja California es un clima BS, cálido con lluvias en invierno. Sí, a veces podemos tener lluvias en otros meses del año, pero eso sería como otro tema que tendríamos que analizar más adelante. Pero aquí es un clima cálido con lluvias en invierno. Si tú vives aquí en Tijuana o vives en cualquier otra ciudad, te vas a dar cuenta porque no solamente pasa en Tijuana, pasa en otras ciudades del mundo o México, pero como bien sabido, aquí en Tijuana es un clima diferente. En playas es un clima diferente si estás en zona río y es un clima diferente si estás en la carretera libre Tijuana-Tecate, por el lado del refugio, por el lado dirección a Valle de las Palmas. Entonces, esa sensación de climas que tú percibes se llaman microclimas. Entonces, justamente en ese terreno ocurre microclimas, pero fíjate, microclimas hasta en distintas zonas dentro del terreno. Entonces, ¿eso cómo lo vas a identificar? Pues estando en el terreno. No hay otra manera de saberlo, porque yo sé que muchos de nosotros podemos obtener información de herramientas como Google Earth, que de hecho yo la utilizo, pero solamente la utilizo para rectificar la información que yo ya misma plasmé al ir al terreno. Entonces, aquí es un microclima diferente y este es otro. Y bueno, aquí al identificar la trayectoria solar, primero el norte y luego la trayectoria solar, vamos a identificar los vientos, en qué dirección están los vientos dominantes. Y ahorita que estamos en la videollamada me vas a ayudar a identificarlos y lo voy a hacer aquí mismo para que lo sepas. Mira, vamos a identificar el norte. Todo esto es el sur, ¿sí? Uno de los vientos dominantes los tenemos hacia el noroeste. Entonces voy a dibujar una flecha. Voy a usar mejor otro. Vamos a ver, voy a utilizar estos. Fíjense que estos tienen más de 20 años conmigo. Entonces vamos a utilizar una flecha. Y aquí está nuestra flecha.
Esto lo vamos a identificar. Perdón. Creo que no se nota muy bien. Lo voy a poner con este plumón negro. Así. Voy a poner esta flecha y lo voy a poner NW. Y voy a poner otra flecha por acá. Yo sé que está muy chico, pero no se nota. Y lo voy a llamar sureste. Y le voy a poner otra flecha acá, en esta dirección. Y se va a llamar oeste. Ok, ¿qué significa esas flechas que dibujé? Las del noroeste son así, si este norte así, así. Son los vientos dominantes fríos. Son los vientos dominantes fríos. Entonces, yo ya sé que una de las zonas más frías del terreno por vientos dominantes se va a llevar a cabo en esta zona de mi terreno. Luego les voy a explicar qué sucede con este terreno. Y aquí vemos la flecha del sureste. Bueno, vamos a ponerlo acá abajo para que no sea como confuso. Aquí, sureste, voy a tacharlo acá. Voy a ponerlo acá abajo. Aquí el sureste son los vientos cálidos. Entonces yo ya sé que los vientos cálidos van a venir de esa dirección hacia el terreno. Y esta flecha que ves aquí, que traté de dibujar una W, que es el oeste, son los vientos de Santana, que generalmente vienen en esa dirección hacia el terreno. Son vientos cálidos, fuertes y vienen acompañados de polvos. Aquí pasa mucho en Baja California, en Tijuana. Si nos ves en otra región de la República, es importante que se señale ese dato. Ahora, aquí en las colindancias son importantes de señalar porque una barrera, llámese barrera de árbol, barrera de edificio, puede limitar la velocidad en la que están los vientos y pueden limitar también la radiación solar, es decir, generar sombra sobre zonas dentro de mi terreno. Y precisamente este terreno que tiene un frente de dirección noreste, por sus colindancias, digo, ya no lo hace ser un espacio 100% libre de sombras. Entonces tengo una colindancia en su lado, vamos a llamarle su lado oriente, en su lado sur y en su lado poniente. En el lado del oriente, pues la proyección de la sombra del edificio, porque es más de un nivel, pues genera sombra sobre todo mi terreno. El sur también, siendo una de las mejores orientaciones que puedes tener para ti, por las características en ladera, el sur aquí sombrea lo que sería el patio del sur. Y aquí en este lado ocurre algo, podemos llamarlo interesante. ¿Por qué interesante? Porque actualmente el terreno está baldío, vamos a llamarle baldío, o está libre, no tiene construcción, pero próximamente lo va a tener. Entonces yo tengo la tarea de estar haciendo la primera propuesta de distribución para mi cliente, pensando en las posibilidades que pudieran existir con el cliente, bueno, más bien con su vecino que tiene de al lado, ¿no? Estamos imaginándonos que su vecino va a construir un edificio de departamentos de más de 2 niveles. Entonces yo ya sé de antemano que si va a ser de más de 2 niveles, va a generar una barrera para que mis vientos del noroeste pues no impacten sobre mi cliente, ¿no? Que está aquí. Entonces, hasta ahorita parece ser un elemento que favorece a mi cliente, pero de todos modos va a estar en observación y no en confirmación. Y bueno, aquí como ya tiene él una construcción, pues de aquí ya la señalo, precisamente porque dentro de mi servicio de anteproyecto yo elaboro un set de planos donde señalo qué es lo que hay en existencia y de lo que hay en existencia qué se va a conservar y qué se va a demoler. Y eso lo señalo en mi análisis. Bueno, aquí lo señalé porque cuando desarrolle ese anteproyecto, al finalizar, le voy a entregar ese set de planos, además de sus plantas arquitectónicas, ¿sí? Algo bien importante, como es un terreno en ladera, es que yo elaboré un alzado, ¿sí?
Aquí los alzados es bien común y te lo voy a decir con toda sinceridad, que cuando elabores tu alzado es muy común tener dobles trazos, porque justamente en el dibujo son tus primeras apreciaciones de proporción y escala de las alturas que tiene el proyecto que vas a desarrollar. En este caso, como es un terreno en ladera, y te mostré mi herramienta de medición, que finalmente es manual, no es un aparato con mucha tecnología más que mi cerebro, mis manos y mi herramienta, pero lo que sí sé es que soy muy buena en ver proporción y escala, entonces estuve yo viendo y observando y haciendo mis anotaciones. Entonces aquí ya puedes ver pues que la altura de mi terreno en ladera y en qué posición se encuentran los muros de contención, porque aquí ya tenemos un muro de contención. Y bueno, todavía le falta información por detallar, pero en ese momento tú tienes la información fresca pues de lo que yo hago en mi análisis de sitio. Y también hice algunas anotaciones, déjame recalcarte que son hojas cuadriculadas, ¿sí? En otras ocasiones puedo utilizar hojas en blanco o hojas rayadas, pero en este caso, como estamos hablando de un terreno que no es plano, pues sí me vi con la tarea de utilizar mejor una cuadrícula, ¿sí? Y aquí, ¿qué ves aquí? Aquí veo yo anotaciones extras que yo hago al hacer una investigación en Google Earth. Y aquí te lo voy a mostrar. Por ejemplo, no sé, me voy por acá, ¿no? Aquí en Google Earth tú tienes muchas herramientas útiles para complementar tu análisis de sitio. Entonces, aquí tienes, por ejemplo, una herramienta que parece una reglita. Y eso lo puedes también consultar tú, aunque no seas arquitecto. Pero esta videollamada o este live que estamos haciendo es para que tú sepas, ahora sí, que parte de los servicios de un buen arquitecto es hacer esta herramienta que estoy haciendo, que es el análisis de sitio. Y esa es una investigación documental, porque esto que se hizo es una investigación de campo que yo hago al visitar el terreno, pero hay que rectificar qué es lo que podemos encontrar en Google Earth. Entonces, aquí en Google Earth, pues yo encuentro la herramienta de la reglita. Ahorita te estoy mostrando un terreno así que aleatorio en Tijuana, no es el de mi cliente, pero nomás quiero mostrarte esto. Entonces, aquí en línea te aseguras que estés en la opción de metros y empiezas a trazar puntos. Entonces aquí hay un punto, aquí hay otro, y si te fijas, si yo hago esto, bueno, no sabemos mostrar mucho, pero en esta pantalla aparece la cantidad de metros de los puntos que yo señalé. Y también, si yo quisiera ver el perfil de elevación del terreno, también Google Earth puede ser una buena herramienta. Entonces yo utilizo esa misma herramienta de regla, hay uno que dice ruta, entonces haces clic. Yo, por ejemplo, lo hago a mitad de calle y un poquito después del límite de terreno, ¿no? Entonces lo hago aquí. Y si te fijas, se movió Google Earth y me apareció esta información. Ahorita no se ve muy claro, pero si buscas en internet perfil de elevación, lo puedes encontrar muy útil. Aquí, este perfil de elevación es un terreno llano. Entonces, ya no me refiero a que está plano. Entonces, por eso no ves una ladera o no ves así que una montañita, por decir algo, ¿no? Entonces, este es un terreno que tiene una diferencia de nivel de 1 metro, porque el punto más alto es de 65 y el más bajo es de 64 metros. Entonces haces la resta y te da 1 metro. Pues en el caso del terreno que yo fui a visitar el día de hoy, tenemos una diferencia de nivel de 6 metros que, estando en sitio, sí se aproxima a esa cantidad. Sin embargo, esto solamente es una herramienta de noción para poder hacer mis primeras propuestas de distribución para mi cliente, en lo que el profesional en levantamientos topográficos hace un trabajo más exacto y preciso que el que yo hice con mi cliente, ¿sí? Entonces, y después de esto, fíjense, también corroboro las características del suelo, porque yo ya tengo una prenoción de ese terreno. El terreno que fui a visitar es un terreno
que marca el atlas de riesgo como aluvión, pero en mi análisis de sitio, pues a mí me gusta agregar más información. Entonces, ¿qué es el atlas de riesgo? El atlas de riesgo es un documento que vas a encontrar en internet que realizan las autoridades para hacer por temas cartografías del municipio que se esté trabajando, porque es por municipio el atlas de riesgo. Hay uno en Tijuana, hay uno otro en Mexicali, debe haber uno de Ensenada, debe haber uno de Playas de Rosarito, debe haber uno de Tecate, y en ese atlas de riesgo, en esa cartografía, va a venir por diferentes temas información del terreno. Entonces, voy a mostrarte un atlas de riesgo. Es un atlas de riesgo de una versión anterior, pero pues una versión anterior que también me es útil para mí. Entonces, este es un atlas de riesgo de Tijuana, es una cartografía, ¿sí? Y aquí vas a ver este color intenso, oscuro, y el color como morado. Aquí es aluvión, todo este color oscuro es aluvión, corresponde a zona río, bueno, más bien todo lo que corresponde a la canalización del río Tijuana es aluvión. Entonces, yo voy a ir investigando las características de ese suelo. ¿Para qué es importante para mí conocer esa información? Porque si, es algo que les digo a mis clientes, el suelo carga el peso de la casa. Así que no hay que olvidar nada más preocuparse por la calidad constructiva del suelo para arriba o poner una cimentación convencional para ese sistema constructivo, sino hay que analizar si hay que hacer un mejoramiento del suelo, porque el suelo tiene sus propias características. Lo mismo pasa en Mexicali, una arcilla expansiva es un suelo inestable para una cimentación convencional. Entonces, ahí en Mexicali, lo que es arcilla expansiva, lo que se debe hacer es quitar una cierta capa de terreno natural, que es arcilla, y sustituirla por tucurubay, que es un suelo más estable. Y sobre ello compactas, nivelas y ahora sí trazas tu cimentación. Ahora, en el anteproyecto no señalo esa información tan detallada, pero sí como arquitecta debo de tener esa noción para informarle al cliente que hay una posibilidad que su terreno vaya a requerir un mejoramiento del suelo por las condiciones del terreno natural, ¿sí? Eso es bien importante porque muchas veces se piensa que esa información no la analiza o no la considera el arquitecto del anteproyecto, puesto porque no está señalado en plano, pero sí debemos de tener noción a qué terreno nos estamos enfrentando cuando vamos a ofrecer esta viabilidad de proyecto. Entonces, ¿qué viabilidad de proyecto me refiero? Obviamente en el suelo, y luego otro tema es el legal, y a eso es a lo que voy ahorita. Ahorita ya viste el atlas de riesgo, que en este caso, esta es una cartografía que habla de la litología superficial, otros le llaman geología, hay muchas temáticas para eso. También en vienen las fallas geológicas, este habla de zonas de potencial de liquefacción del suelo, que también es algo que yo tengo que revisar, y también deben de venir fallas geológicas. Son esas, aquí están las fallas geológicas, aquí están las líneas, bueno, no se ve en pantalla, pero cuando consultes tu atlas de riesgo te invito a que lo hagas. Ahora, en la parte legal es hablar de la carta urbana. La carta urbana es una cartografía también de las autoridades, donde lo único que señalan ahí, bueno, señalan muchas cosas, pero uno de los temas principales es señalar el uso de suelo, el que legalmente te autoriza las autoridades para que se esté usando el suelo. ¿En qué categorías está? Aquí lo vas a ver por colores, y van a estar los colores. El color amarillo, por ejemplo, corresponde a suelo habitacional, ¿sí? Ahora, también el suelo habitacional tiene sus categorías: habitacional unifamiliar o habitacional multifamiliar. Y luego también hay habitacional residencial o habitacional de interés social. Lo que haga de características las autoridades del tipo de vivienda, esa información también la tengo que consultar porque es una noción que yo tengo que
tener para transmitirlo a mi cliente. Entonces, en este caso, pues ya voy cruzando información de todo ello. Y entre otras muchas cosas, se me olvidó mencionarte, importante, hay que preguntarle a tus clientes si ya tiene vegetación, pues cuál es la que va a conservar. De preferencia, hay que conservar la vegetación natural. Precisamente es lo que lo hace interesante y le da carácter a la propuesta arquitectónica que le das a tus clientes. Entonces, yo en este caso, pues ya señalé dos principales vegetaciones que vamos a considerar para el proyecto y que definitivamente no puedo tocar. Y de hecho hice una búsqueda, en ese momento hice una búsqueda en internet. Esa es la maravilla de hoy, 2026. Puedes tomarle fotografía, puedes irte a Google Lens, le tomas fotografía a la especie vegetal que quieres saber el nombre, y en esa búsqueda Google te busca coincidencias de especies vegetales de eso, y eso fue súper interesante. Entonces de ahí ya supe que uno de mis arbustos es una pimentara brasileña y que otro de mis arbustos es una lantana camara. Entonces ya, por ejemplo, ahí ya me acerqué con mi cliente y le dije, ¿sabes qué? Estas especies vegetales son estas especies, se llaman así. De todos modos voy a seguir investigando para confirmarte que esas son las especies. Entonces ahí mi cliente me dijo, no sabía que ese es el nombre correcto de las plantas. Sí, por ejemplo, la pimentana tiene un frutito rojo redondito que parece un pimiento, o sea, una pimienta con la que cocinas, que generalmente cocinamos con pimienta negra. Bueno, esta es una bolita roja, así, bien chiquitita. Y la lantana es una flor bien linda, chiquitita, de colores amarillos y rosas. Entonces, esa información también la tengo plasmada aquí en mi análisis de sitio. Y esto va a ser mi guía para considerar lo que le llamamos limitaciones de proyecto. Y mi cliente, pues rectifico nuevamente esa información. Y justamente a mi cliente también a la par le pido por favor que yo lo elaboré, o puede ser que el cliente lo haga por su cuenta, una cuenta en Pinterest para que pueda mandarme ideas de lo que a él le gustaría. Eso solamente es una fuente de inspiración. Para conocerlos, la preferencia visual en formas y texturas que mi cliente tiene. Sin embargo, como profesionales, nosotros estamos llamados a darle la mejor recomendación con base a sus preferencias. Y vaya que la propuesta que tiene el cliente para su proyecto es una propuesta bastante interesante. Es una arquitectura que se me hace interesante, de hecho, que venga de un cliente como el mío, puesto que la tendencia arquitectónica o las tendencias actuales van a una dirección industrial, que el acero, que el vidrio, pero en este caso mi cliente quiere hacer un retorno a la arquitectura californiana, española. Entonces el uso de los medios arcos, el uso de texturas naturales, eso me parece a mí sumamente interesante y reconfortante, porque es justamente uno de los principios de la neuroarquitectura, precisamente para fortalecer ese bienestar sensorial de nosotros, para calmar nuestro sistema nervioso. Y justamente las formas curvas, los materiales naturales y tener contacto con la naturaleza son elementos claves para ir a tu camino del bienestar sensorial y a sentirte mejor, bajar tus niveles de estrés, de ansiedad, y tener esa pequeña burbuja, ese pequeño refugio en casa que necesitamos todos cuando llegamos y cuando salimos de ella, precisamente cuando estamos día a día en nuestra vida diaria. Y bueno, déjame ver la hora, 8:15. Bueno, en este caso, eso sería todo por mi parte sobre lo que es un análisis de sitio. Espero que te haya resultado de interés esta información. Si quieres conocer más de mis asesorías, contáctame y lo platicamos. Tengo agenda abierta, y también quiero invitarte a que también tengo charlas. Viene la próxima charla del mes de febrero, ya tuve la de enero, y muchas gracias si asististe y estás aquí conmigo. Es el 21 de febrero a las 11 de la mañana.
próximamente, o sea, que ya está la publicidad y ya está apartado el salón, es en el Café de Volada, pero pues, generalmente siempre hago mis recordatorios a mis asistentes para que agenden y me guarden una fecha y verlos ahí conmigo, ¿no? Y bueno, te agradezco que estés aquí. Soy la arquitecta Diana Elena de Desh. Hoy hablamos de análisis de sitio y te veo en el próximo martes de consulta del mes de febrero. Te mando un fuerte abrazo. Vive simple, vive sencillo.